Señor le bendiga, hermanos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? No sé. Bueno, el Señor le ha placido que esté aquí en el 7 de agosto y aquí en Colombia. Amén. La verdad, hemos tenido algunos inconvenientes respecto a lo que es la visa para nosotros viajar a Chile, pero tenemos un Dios poderoso, amén, un Dios soberano. Él tiene la última palabra y Él puede hacer milagros, amén. Él puede hacer brotar aguas en medio del desierto y puede traer la respuesta. Para nosotros nos desesperamos por el tiempo, pero el Señor es el dueño del tiempo, amén. Él es el dueño y Él habita en una eternidad, amén. Yo me gozaba ahora porque yo sentía la presencia del Señor. ¿Usted puede sentir la presencia del Señor? Amén. Y una de las cosas que produce cuando sentimos la presencia del Señor, yo creo que una de las tantas cosas que produce en nuestra vida es que trae paz a nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros venimos con problemas, venimos con dificultades y sentimos la presencia del Señor, el Señor va a producir en nuestra vida paz. Y es exactamente de lo que quiero hablar en esta noche, y es acerca de la paz de los pacificadores. Y vamos conmigo a este versículo tan conocido que es Mateo capítulo 5, el versículo número 9. Vamos allí a la palabra del Señor en Mateo, el capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, el versículo número 9. Y esta es la séptima bienaventuranza. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Amén. Yo también soy hijo de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor: bienaventurados los que, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Si nosotros somos llamados hijos de Dios, entonces ese tema es para nosotros. Amén. Y este tema nos debe interesar bastante y es algo importante que debe estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. En esta parte de la paz y de los pacificadores, quiero hablar acerca de 5 cosas que debe conocer el pacificador. 5 cosas que debe conocer el pacificador. ¿Cómo se logrará la paz en nuestro medio, en nuestro país? Estamos hablando de un país en el cual a veces escasea la paz, en lo cual ha sido un país que ha estado durante mucho tiempo en conflictos, en guerras, en violencias. Y a diario encontramos nosotros en la televisión las noticias hablándonos de guerra continua, de violencia en diferentes departamentos y diferentes partes de Colombia, pero no solamente en Colombia, sino que este también es un problema también a nivel mundial. Tenemos uno de los países más tranquilos, y por decirlo así, que entre ellos se encontraba Holanda, y sufrió hace poco una crisis tremenda con aquel muchacho que fue y le disparó a aquella gente de una manera indiscriminada. Tenemos también el problema que ha tenido estos días Estados Unidos, en lo cual se han levantado estos muchachos, ¿cierto? Y han empezado a disparar sobre la multitud y han matado. Todo esto también es violencia, y esto también implica lo que es la parte de la paz. De pronto en nuestro país es un poco más obvio, pero eso no quiere decir que en otros países no haya violencia y no haya guerra y no haya problemas de paz. Estuve investigando algunas cosas que quiero compartir con ustedes, y es que en el medio humano y en el medio de las naciones, el método que se ha utilizado a través de los tiempos para traer paz y para traer cierta tranquilidad dentro de las gentes ha sido a través de la guerra. Después de la guerra viene una crisis económica, y después de esa crisis económica hay cierta paz entre los hombres. Es por eso que una de las frases que utilizan en los ejércitos es: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Sí, esa es una frase que utilizan los militares en realidad. Están las cárceles.
donde son llevadas las personas que están quitando la paz de un lugar, que están robando la paz de un medio, son llevados allí. O está también el castigo, y eso lo encontramos aún dentro de la palabra del Señor en la época de la ley y en los países, y es por eso que está arraigado. Estos días hablaba con una mujer que es de religión musulmana, y para ellos tienen claro eso, que la paz se logra por medio de la guerra, y ellos la tienen inculcada dentro de su concepto de religión. La gente, los israelitas también tienen inculcado eso dentro de su misma creencia y dentro de su misma religión, que para poder lograr la paz en medio de sus territorios tienen que prepararse para la guerra, y ellos tienen que ir en tecnología de punta en cuanto a la guerra, y tenemos las potencias también que están en esta misma dirección. Se han desarrollado tratados a nivel de diferentes partes de la historia y del mundo, los cuales no han sido muy efectivos, donde finalmente lo que se va después de un tratado y se rompe un tratado, entonces es la guerra para estos países. Esto ha sido un círculo, y esto ha sido, por decirlo así, una constante dentro de los países. Ahora nosotros como pacificadores podemos decir, ¿se logrará la paz estando de acuerdo con todos? ¿Se logrará la paz estando de acuerdo con todo? Porque a veces eso ha entrado dentro del medio cristiano y nosotros somos llamados pacificadores, entonces yo tengo que estar de acuerdo con todos y tengo que estar de acuerdo con todo para que exista una paz. No, hermanos, esto también desata algo que se llama anarquía, en lo que cual cada uno hace lo que bien le parece, y en lo cual se desata más rápidamente una guerra dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Cuando no hay parámetros establecidos y cuando no hay normas establecidas, lo más probable es que allí empiece a resultar un brote de guerra, un brote de división, un brote de violencia, y esto finalmente lleva a destruir la paz en aquel hogar, en aquella familia, o en aquella persona, o en aquella comunidad. Dentro de esta parte, mire, encontraba lo siguiente. Sabe que se le llamaba a una pistola que utilizaron en Estados Unidos en la época de la guerra del oeste. A esa pistola le colocaron nombre de la pacificadora. Sí, ellos entendían que la paz se lograba era por medio de la guerra. Cuando Estados Unidos construyó uno de los misiles nucleares, este misil llevaba el nombre de pacificador. Y esto se remonta un poco más atrás, porque en el caso del Imperio Romano, ellos tenían a unos generales, por decirlo así, a unos comandantes militares de alto rango, los cuales eran llamados los Pacator Orbis. Ellos eran los que, cuando había un brote de revolución, de rebelión en uno de sus territorios, enviaban a estos generales, enviaban a estos, por decir así, coroneles, altos mandos militares, y a estos se le llaman pacificadores, y ellos iban y decían, hay dos condiciones, o ustedes se someten o nosotros entramos en una guerra. Y traían todo el ejército que podían y se lo presentaban delante de los rebeldes y les decían, nosotros tenemos esto para poderlos atacar. No es raro ver nosotros dentro de las estrategias, por eso se llamaba comúnmente en años pasados lo que era la llamada la Guerra Fría, porque era mostrar la capacidad bélica que tiene un país para poderle decir al otro, no entremos en guerra. ¿Entiende? O sea, yo tengo esto, ¿cierto? No vamos a entrar en guerra. A estas personas allí en Roma se les llamaban los pacificadores. Entonces ellos iban y decían, no, esa zona está en guerra, está alborotada, se están levantando brotes de esto, y llegaban y envían los pacificadores y decían, señores, nosotros tenemos todo esto, entremos en paz, dobleguen sus fuerzas ante nosotros. Si ustedes no están dispuestos a doblegar la fuerza ante nosotros, entonces vamos y los atacamos. Iban y los atacaban y entonces traían paz a esa región. Ha sido el método que se ha utilizado. ¿Desde qué momento se pierde la paz en el ser humano? Bíblicamente encontramos en la palabra del Señor que el ser humano pierde la paz después de que él entra en rebeldía con Dios. Desde allí, desde el libro de Génesis, cuando el hombre entra en rebeldía con Dios y pierde la paz con Dios, pierde la paz para con su semejante y pierde la paz para consigo mismo, porque no tiene paz dentro de su corazón. Y en esta parte, dentro de este proceso de los pacificadores,
Podemos encontrar dentro de estas 5 cosas de los pacificadores. El pacificador debe conocer en primer lugar de dónde viene esa paz verdadera. ¿Cuál es ese manantial de esa paz verdadera? Porque estamos hablando de muchos movimientos de paz. ¿El Señor pensó en la ONU o en la OTAN cuando Él habló acerca de los pacificadores? ¿Era el método que Él utilizó o de las diferentes ONGs que hay en el mundo y grupos que defienden a la humanidad, por decirlo así? ¿Pensaría el Señor en este método y era el método efectivo para traer la paz en la tierra? Quiero decirle, hermanos, que la paz que no viene de Dios es una paz falsa. Es por eso, hermanos, que hoy día la gente está sedienta de paz. Y hay un peligro aquí, hermanos. Y hay un peligro tremendo, porque de esto se va a aprovechar el anticristo, el cual va a prometer paz a todas las naciones. Y dice la Biblia que les traerá paz por un tiempo. Y después vendrá destrucción sobre las naciones. Entonces mucha gente dirá, no, este es el sistema, y muchos cristianos saldrán y dirán, claro, esta era la forma para poder lograr la paz mundial. Este era el método que se había inventado hace mucho tiempo para lograr la paz mundial. ¿Entiende? Pero vamos a analizar también en la palabra del Señor cómo se logra en realidad la paz y cómo va esta parte de la paz, y que nosotros somos llamados esos pacificadores. El Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que ¿qué? Los que anuncian la paz. Y ahora vamos a ver ese versículo. Yo quiero que un hermano lea conmigo a Isaías 52:7, y alguien que me colabore con este versículo. Isaías 52:7. Isaías. Cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, Dios reina. Amén. Aquí hay algo muy importante. Dice que cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y estos somos los hijos de Dios. Amén. Traemos alegres nuevas, pero óigalo bien, del que anuncia la paz y del que trae nuevas de bien y del que publica salvación y el que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Tu Dios reina. Aquí está la clave, hermanos. Tu Dios reina. Ahora, cuando vemos nosotros esta fuente de la verdadera paz, óigalo bien, la palabra del Señor declara que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. El pacificador debe tener en mente que la fuente de la paz, aquella persona que entre, óigalo bien, a procurar la paz en medio del hombre y en medio del corazón del hombre, debe tener claro que la fuente de paz se llama Jesucristo, porque dice la palabra en Isaías 9:6, es declarado el Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Amén. Él es el declarado, el príncipe de paz. Ahora aquí en Colombia, dentro de estos tratados de paz, hasta anda involucrado por ahí el consejero de paz anterior, porque lo están buscando, ¿cierto? Hermano, ¿por qué? Porque en realidad la fuente y la base de la paz no está construyéndose a partir del Señor Jesucristo. Se están buscando otros métodos. Tal vez se piensa dar dinero a las personas que están dentro del conflicto armado, pero el dinero no les trae paz a las personas que están en un conflicto armado, porque tarde o temprano gastarán ese dinero y seguirán delinquiendo en la violencia y en aquellos grupos subversivos. No podremos decir, bueno, aquellos métodos de reinserción y de una cantidad de cosas que se están haciendo, mientras en el corazón del hombre no gobierne el príncipe de paz y mientras la paz no esté fundada en aquella base importante que se llama Jesucristo, no hay nada, hermanos. No podemos llegar a un hogar, colocar pañitos de agua tibia cuando hay problemas y cuando hay crisis en un hogar y decirles, no, es que el problema de ustedes es que ustedes no se entienden, el problema es que por aquí. No, el problema grave es que se ha ido el príncipe de paz de ese hogar y es necesario que ese príncipe de paz vuelva a ese hogar y vuelva a esa vida. De lo contrario, hermanos, no son más que
que pañitos de agua tibia en realidad lo que se puede colocar dentro de la situación, el problema que se encuentra. Ahora, debe tener claro, óigalo bien, aquel pacificador, aquel hijo de Dios, que no hay paz para los malos. Óigalo bien. En segundo lugar, no hay paz para los malos. Eso también nos lo dice la palabra del Señor. Isaías 48:22. Isaías 48:22. Nos dice la palabra del Señor. Y es clara frente a esa situación. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Óigalo bien. ¿No hay paz para qué? Para los malos. Esa persona, hermano, que anda en maldad y que anda en pecado, no se le podrá prometer paz. Hasta que esta persona no se humille, no venga delante del Señor Jesucristo, no entregue su corazón delante del Señor Jesucristo, no hay paz en realidad. No podemos entrar a prometerle otro paso, no podemos prometerle otra cosa, porque aquí la palabra del Señor, no podemos pasar por encima de la palabra del Señor. No hay paz para los malos, dice Jehová. Cuando nuestra vida está llena de impaciencia y cuando la paz se ha ido en nuestra vida, hermano, debemos empezar a analizar si hay algo malo en nuestro corazón en realidad. Hay algo malo que está allí atacando nuestra vida y ahí es necesario sacar esa maldad de nuestro corazón para que venga la presencia de Dios, para que venga la paz de Dios. Estos días hacía un estudio de Levíticos capítulo 7 donde se encuentran las 3 clases de sacrificios que se hacían para un pecador. Y el primer sacrificio se hacía por el pecado, el segundo sacrificio se hacía por la culpa y el tercer sacrificio se hacía era sacrificio de paz. Y debe existir, hermano. No vendrá paz en el corazón del hombre hasta que no esté bien delante de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en tercer lugar, yo creo que analicemos algo también muy importante. ¿Y cuál es el método de la paz? ¿Cuál es el método que utiliza el pacificador? ¿Cuál es el método que nos enseña la palabra del Señor? Yo creo que vayamos Mateo capítulo 10, versículo 34. Un hermano que por favor lea Mateo 10, 34. Óyelo bien, mire lo que dice este versículo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y óigalo bien, y sigue hablando ahí abajo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, cuando dice que no penséis que he venido para traer paz, sino que he venido para traer, sino espada, ¿a qué clase de espada se estaba refiriendo el Señor? Correcto. Ese es el método y ese es el sistema, hermano, que el Señor usa para empezar a traer paz en nuestro corazón. Para empezar a doblegar, hermano, esa naturaleza soberbia. Para empezar a doblegar en nuestra vida esa naturaleza pecaminosa. Y para empezar a doblegar en nuestra vida esa naturaleza de rebeldía delante de Dios. El método que utiliza el Señor es la espada. Y la Biblia declara que la espada del Señor es ¿qué? Su palabra. Amén. Habla de la espada del Espíritu. Gálatas 6:17 nos habla dentro de la armadura del cristiano y nos habla que la armadura del cristiano está la espada ¿de qué? Del Espíritu. Para nosotros ser pacificadores debemos conocer bastante de la palabra de Dios. Debemos conocer bastante, hermanos. Para nosotros entrar a traer paz en una vida, para empezar nosotros a tratar dentro de una vida, para que haya armonía, para que haya gozo, hermano, tenemos que usar bien esa palabra. Y esa palabra del Señor dice que es como espada ¿de qué? De 2 filos, hermanos, que entra en nuestra vida. Mire, hermano, cuando una persona empieza a buscar de Dios, cuando empieza a ser confrontada con la palabra del Señor, ¿qué empieza a existir en esa vida, hermano? Empieza a existir una lucha y una batalla dentro de sí. ¿Qué hago yo? Cometo pecado, pero no, la palabra del Señor, la predicación me dice que no debo hacerlo. El Señor me dice que no es él. Entra en una lucha, pero quiero decirle que la palabra del Señor es como espada de 2 filos, aleluya. Esa, hermano, entra en nuestro corazón, hermano, y empieza a quitar todo aquello que quiere entrar en rebeldía en la presencia de nuestro Dios. Y hay algunos tips que yo le puedo nombrar aquí. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Proverbios 20:10: echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda.
en un ambiente, hermano, donde se está moviendo contienda, donde hay disensión, donde se está robando la paz, también uno analiza, este es el que está robando la paz, sáquelo. Eso tengo que hacer a veces con mis hijos. Están ellos ahí peleando y todo, y yo tengo que coger a uno, al que veo que está ahí molestando más, el que está echando más cizaña, me toca cogerlo y decirle, váyase al patio un momento. Dice la Biblia, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. A veces tenemos que orar al Señor y decir, Señor, saca este contencioso de la iglesia, porque es que está robando la paz de la iglesia. Eso nos manda la palabra del Señor. Tito capítulo 3 versículo 10 dice, hermano, a nivel de la iglesia dice, si alguno causa divisiones dentro de la iglesia, ¿qué se debe hacer? Apártese del tal. Apártelo de la iglesia. Si este está causando divisiones, aparte de la... Ahí, Tito capítulo 3 versículo 10, resalte ese versículo. Ay, hermano, pero es que no, pero es que por allí, es que por... Dice, después de una o dos llamadas de atención, es mejor que le diga, hermano, ¿por qué no se va a dar una vuelta a otro lugar mientras nosotros estamos aquí en armonía y en paz? Porque es que cuando usted llega, hermano, se forman los problemas y las dificultades. Eso nos habla la palabra del Señor, y podíamos hablar de una cantidad de cosas dentro de lo que nos habla la palabra del Señor, que nos habla de los pacificadores. El pacificador, hermano, no es al que todo le dice bien, el pacificador no es el que todo le dice bueno y a todos le dice bueno, hermano. No, hermano, porque este se vuelve, ¿qué pasaría en un hogar, hermano, cuando se toma esa posición, hermano? No hay paz, hermano. Forma un ambiente más allá que la misma tolerancia, una permisividad extrema, que eso va a traer daño y va a traer destrucción. Mira, hermano, es tal el poder de la palabra del Señor, es tal el poder de este príncipe de paz, es tal el poder de este método en la cual nos habla la palabra del Señor, que es como espada de dos filos, lo que dice Hebreos 4:12. Es tal el poder que el Señor Jesucristo, cuando iba allá en aquella barca, dice que el mar estaba turbulento, ¿cierto? La brisa estaba corriendo, el viento estaban alborotados, por decirlo en esa manera, estaban rebeldes, hermano, estaban rebeldes. Dice que la barca se mecía y los discípulos se asustaron porque el mar estaba como en cierta manera rebelde. ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó y le ordenó, dice, cállate y enmudece. Le dio una orden. ¿Y qué hizo el mar? Se calmó. ¿Qué hizo el viento? Se calmó. Porque aquel príncipe de paz no es un príncipe que solamente entra a tolerar todo el pecado y todo esto, sino que tiene orden y autoridad. Amén. Y cuando él le dio la orden, aquel mar y aquel viento se aplacó. A veces nosotros debemos decirle, Señor, en mi vida hay una turbulencia, no hay paz, Señor. Da la palabra, Señor, a mi vida para que esa turbulencia se vaya, amén. Y el Señor dará la palabra, hermano, y habrá paz en mi vida. Señor, hay turbulencia en mi hogar, hay turbulencia en el ámbito de trabajo, allí donde yo estoy trabajando no hay paz. Entro, no quiero llegar a la empresa y cuando salgo cargado, salgo con problemas y dificultades. Señor, da la palabra, porque cuando tú das la palabra, los demonios tienen que aplacarse. Amén. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Este es un verdadero príncipe de paz. Amén. Este es un verdadero príncipe de paz. Ese es el método por lo cual la palabra del Señor nos va llevando. Ahora, debe saber que debe existir resultados dentro de este proceso de pacificador. Y la palabra del Señor también nos habla de resultados. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es paz. Amén. El fruto del Espíritu es ¿qué? Es paz. Hermano, cuando esta persona ha sido gobernada por el Señor a través de su palabra, óigalo bien, hermano, y empieza a recibir esa palabra de poder en su vida, óigalo bien, el resultado de esta persona es que viene el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu nos dice que es paz. Amén. Si esta persona no tiene paz, no tiene el fruto del Espíritu, porque lo que tiene es las obras de la carne. Aquella persona que busca a todo momento con quién pelear. La palabra del Señor nos dice que de lo que dependa de nosotros debemos estar ¿en qué? Paz con los hombres. Amén. Lo que dependa de nosotros, hermanos. Si esa persona no quiere andar en paz, pues entonces retírese de esa persona. Pero usted tiene que llevar... La paz es tan importante que el Señor les decía cuando vayan a un lugar, ¿cierto?
Usted tiene que saber si la paz de ustedes llega a aquella casa o si la paz se devuelve. Si la paz se devuelve, salgan de esa casa, no estén ahí en realidad. Eso nos habla la palabra del Señor. Dentro de todo esto, hay una frase muy dentro de la que me llamó bastante la atención en el escudo de Chile, y la frase dice: por la razón o por la fuerza. Ese es el lema de ellos: por la razón o por la fuerza. Así dice. Y yo estuve analizando también esto. Y quiero decirle, hermanos, que dentro de la palabra del Señor, cuando la paz se pierde dentro del ser humano, el Señor no ha estado quieto, ha venido trabajando para que el hombre tenga paz en su corazón. Y uno de los grandes, hermano, acontecimientos que el Señor, óigalo bien, nos habla la palabra, fue cuando Él murió en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz, óigalo bien, hermano, es porque hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo podía hacer un balance frente a aquella mujer musulmana, y en realidad ellos decían, yo le decía, o sea que usted está convencida que si usted tiene que matar a otro para implantar la justicia y la paz, lo hace. Ella lo tembló, pero me dijo sí. Y yo le hice, la verdad es que a través del Señor Jesucristo yo he aprendido que no nos autoriza a matar a nadie. Dice la palabra del Señor que Él estuvo dispuesto a morir antes que matar. Los discípulos estuvieron dispuestos a morir antes que matar. Y si nosotros entendiéramos esto, hermanos, óigalo bien, no podríamos ir a una guerra a matar a otro en realidad. Y yo le decía a ella, eso es una gran diferencia entre su religión y mi religión, en realidad. Es que ustedes viven para matar, en cambio el Señor Jesucristo murió antes que matar, y nos enseña a nosotros morir antes que matar. Y el Señor, ese Dios de paz, el cual, óigalo bien, mire, dice, se presentó como cordero para presentar ese sacrificio y para que haya paz entre el hombre y el Señor. Y cuando hay paz entre el hombre y el Señor, habrá paz también en su entorno y habrá paz en el lugar donde Él viva. Y eso podemos decirle que es un tiempo en el cual el Señor está como abogado. Está como abogado en realidad el Señor. Está allí convenciendo al hombre, le está hablando al ser humano y le está diciendo es que no solamente usted puede perder la paz aquí en la tierra, sino que puede perder la paz eternamente. Qué triste será una persona que aquí en la tierra no tuvo paz y en una eternidad tampoco va a tener paz. Amén. Pero en este proceso también podemos nosotros encontrar, bien, ¿cuál es la última guerra que menciona la Biblia? La guerra del Armagedón. ¿Y usted sabe qué significa la guerra del Armagedón? La guerra del bien contra el mal, donde el mal será aplastado, óigalo bien, donde el mal, hermano, tendrá que ser desarraigado de toda la creación para que exista la paz, donde no podrá haber vestigio de maldad ni de pecado, ni en lo más mínimo, hermano. Será la guerra, óigalo bien, nos habla la palabra del Señor y nos dice, aquel que fue el cordero y que estuvo allí inmolado y que se presentó en ese sacrificio para darle la oportunidad al hombre, después, hermano, lo veremos nosotros como el gran guerrero. Eso nos habla la palabra del Señor. Como aquel gran guerrero, óigalo bien, que vendrá a destruir a los rebeldes y dando el golpe final para que esa paz eterna y duradera se extienda por toda su creación. ¿Eso nos dice la palabra del Señor o no? No, es que como Dios es amor. No, hermano, yo también entiendo que llega un momento antes de que el Señor se siente como juez, Él será un guerrero. Y eso nos dice la palabra. Yo quiero que vaya conmigo ahí en el libro Apocalipsis, capítulo 19, el versículo número 11. Este tiempo, hermano, es un tiempo maravilloso en el cual el Señor quiere que el hombre esté a paz con el Señor y pueda sentir esa paz en su corazón, porque llegará el momento, hermano, en que el Señor también empezará. Aquí nos dice la palabra, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito
ejército que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían con caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí hay una condición interesante, hermanos. Es el tiempo en que nosotros nos sometamos al Señor y lo recibamos como ese príncipe de paz, porque pronto Él desenvainará su espada y ya no será aquel que estará montado en el pollino y que será manso y en el cual lo hirieron y en el cual se reirán y el cual harán cosas, sino en aquel, hermano, que lo declara la Biblia, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El fin de la historia, hermano, no termina en que la maldad reinará sobre el bien, sino que el bien, óigalo bien, reinará sobre la maldad. Y esa es la verdad que nos habla la palabra del Señor. Es por eso, hermano, en el cual se dice, bueno, ¿y por qué los cristianos y por qué el pueblo cristiano debía ser un pueblo más fuerte y un pueblo por aquí y por allá? Hermano, no, estamos en el tiempo en aquel que fue el Señor Jesucristo cuando se presentó. Dice la Biblia que fue llevado como cordero, no abrió su boca, porque óigalo bien, él al abrir su boca, hermano, podía destruir al ser humano. Y él le tocó callar, hermano, pero llegará el momento en el que el Señor se acabará ese tiempo y él se vestirá, hermano, como aquel Rey de Reyes, como aquel militar, como aquel Dios glorioso, como aquel Dios maravilloso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ahí más adelante en ese mismo capítulo, oílo bien, dice la palabra del Señor, el versículo número 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo podemos nosotros ver esto, hermanos? Y dice la Biblia que finalmente fue apresado, pero ahí no termina todo. Ahí no se queda la historia. Analice ahí en el versículo, capítulo número 20, el versículo número 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí será recogido, hermano, la maldad. Allí será recogido el pecado. Pero también la Biblia dice en el capítulo, el versículo número 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades fueron a entregar los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Esto debe saberlo el hombre, hermanos. Esto debe saberlo el ser humano. Esto, hermano, tiene que conocerlo el ser humano, que con Dios no se juega. Óigalo bien, que con el príncipe de paz no se juega, hermanos. En el cual el ser humano dice, pero un Dios amoroso no puede hacer eso. Aquí está escrito, hermanos. En el momento, dice la Biblia, que será derramada en las copas de la ira del Cordero de Dios. Y está escrito qué es lo que van a decir los hombres. La Biblia dice, dirán a los montes, cae sobre nosotros. Eso ya está escrito, hermanos, lo que van a decir. Entonces, óigalo bien, querido y estimado amigo y querido estimado hermano, si vamos a ser pacificadores, tenemos que conocer qué nos dice la palabra del Señor para ser buenos pacificadores. Amén. Para llevar la verdad, hermano, y para llevar, hermano, aquí en la tierra, quiero decirle, aquí en el medio, las naciones no lograrán la paz, porque cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Óigalo bien, eso tenemos que tenerlo claro. Por más bueno y por más elegante que suene la situación, no podemos creerla, porque sabemos que el único que puede implementar esa paz, amén, se llama Jesucristo, amén, el príncipe de paz, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Verbo de Dios, el fiel y el verdadero. Voy a invitarlos a estar de pie en el nombre del Señor. Padre celestial, gracias te damos, Señor.
Dios del cielo, bendecimos tu nombre, Padre. Damos a ti toda la gloria, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor, trae de tu paz, Señor, en nuestro corazón, Dios de gloria. Padre glorioso, Señor, en aquella persona que tal vez, Señor, se encuentra impaciente, Dios del cielo, que está siendo atormentado por un espíritu de venganza, por un espíritu de guerra, por un espíritu de rencor, por un espíritu de resentimiento que ha llevado a quitarle la paz a él y en su entorno. Aquella persona aún que está pensando en suicidarse, Dios del cielo, es porque se ha ido la paz de su corazón, Dios de gloria. Pero el único que puede, Señor, rescatar esa vida y colocar esa paz verdadera, eres tú, Dios del cielo. Padre celestial, gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre, Dios del cielo. Ven, Señor, Dios de gloria, en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, Dios del cielo, sea tocando, Señor, y llevándonos, Señor, a estar rendidos, Señor, delante de tu majestad y delante de tu gloria, Padre. Porque queremos tenerte a ti, Señor, como nuestro amigo, Dios de gloria. No queremos, Señor, estar, Señor, en el bando contrario, Señor. Cuando tú te levantes, Señor, Dios del cielo, con vara de hierro y con espada, Señor, Dios del cielo, Padre celestial, sino que queremos estar de tu lado, Dios del cielo. Oh Padre celestial, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y la palabra dice que sigamos todo lo que contribuye a la paz. Y la paz empieza en cada corazón, en cada vida. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarlos que entonemos esta alabanza que está allí por un destello de tu gloria. Amén. Digámosle al Señor que queremos más de Él, de su presencia. Tomemos la ofrenda en esta noche por un destello de tu gloria.